Muy bien, avanzamos esta tarde. Hoy el terremoto en México con una magnitud de 7.4 desde la costa de Chiapas afectó el territorio del occidente y suroccidente de Guatemala. Vamos a ver las imágenes. La CONRED activó alerta naranja tras confirmar daños en viviendas e infraestructura, incluyendo derrumbes en San Marcos y deslizamiento en Sololá. Para dialogar sobre dicha alerta nos acompaña hasta ahora Valeria León, es la vocera de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala, CONRED. Valeria, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, les saluda Valeria Urizar, un gusto poder compartir con ustedes la información oficial. El gusto es nuestro y cuéntenos un poco las afectaciones que se vivieron en Guatemala a raíz de este sismo allí en México. Bueno, sí, justamente a las 8:48 de aquí de Guatemala se registró ese sismo de 7.4 que fue sensible en al menos 10 departamentos de manera fuerte del territorio nacional. Se han recibido diversos reportes, pero se está trabajando a través de las delegaciones de cada uno de los departamentos de la Secretaría para poder verificar estos daños. ¿Por qué? Porque justamente hace un año, en el mes de julio, se registraron 2 secuencias sísmicas en 2 departamentos de aquí de Guatemala que dejaron diversos daños. Y hay mucha desinformación porque están circulando videos del año pasado, videos de otro tipo de emergencia. Entonces, para poder verificar el dato oficial a través de estas delegaciones, se está visitando cada uno de los lugares, se está obteniendo información con otras instituciones para poder verificar el dato. Ahora lo que tenemos es que principalmente el departamento de Quetzaltenango es el departamento que ha registrado más daños, pero este informe lo hemos recibido a través de redes sociales o el 119. Claro que sí. Quisiera preguntarle, Valeria, aparte de este tema de las noticias falsas que me parece preocupante que usted mencionaba por la desinformación que ronda a través de las redes sociales, ¿cuál es el estado real en este momento? El barrido que ustedes han logrado hacer, ¿qué les establece? Bueno, hasta el momento se tiene información preliminar de alrededor de 40 emergencias. Estas emergencias lo que contienen son grietas estructurales, derrumbes, colapsos estructurales o grietas en el suelo que al parecer la población está reportando, ya sea en sus viviendas, en sus lugares de trabajo, en edificios. Entonces, estas son las evaluaciones de daños que se están realizando en cada uno de los territorios para poder ya brindar un dato concreto con el tipo de daño que hubo, porque aquí lo catalogamos también, por ejemplo, con daño leve, moderado o severo, de acuerdo con la magnitud que haya sucedido. Se establecen cuántas personas y familias están siendo afectadas, y esto lo que permite es poder gestionar la ayuda humanitaria en los distintos lugares para que ellos puedan tener este insumo y puedan también tener este apoyo de parte principalmente de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED. Vimos algo que me llamó mucho la atención, Valeria, y quiero que lo conversemos, y tiene que ver con la preparación que hay en Guatemala, en México, pero hablemos de Guatemala, que es específicamente el lugar al que usted, digamos, pertenece, para este tipo de situaciones. ¿Cómo están preparados para este tipo de sismos, terremotos, para la actuación y la reacción de las personas? Justamente en los últimos años se ha fortalecido la cultura de prevención en el país a través de distintas herramientas. Tenemos algo que se llama las coordinadoras locales, municipales y departamentales. Nosotros somos parte del sistema CONRED, que es la coordinadora nacional, pero también existen a nivel local, municipal y departamental. Lo que se realiza con estos grupos es que se juramentan y acreditan COLREDS, COMREDS o CODREDS para que cuando suceda una emergencia, entonces estén preparados, tengan los insumos, conozcan qué hacer y haya personal capacitado para poder evacuar, atender. También, por ejemplo, conocen acerca de las evaluaciones, con qué instituciones se deben abocar. También promovemos otros recursos como lo son el Plan Familiar de Respuesta, que permite que las familias dentro de sus hogares puedan tener también un recurso para poder evacuar, saber cuáles son las zonas seguras, tener contactos actualizados. Tenemos también la mochila de las 72 horas que nos permite evacuar de manera rápida con los insumos necesarios para al menos 3 días, y por supuesto la coordinación interinstitucional que se ha fortalecido a través de simulacros, a través de ejercicios que permiten que la población sepa qué hacer en caso de una emergencia. Valeria, ¿cómo está en este momento la situación en Guatemala? ¿Qué parte podemos darle en este momento de tranquilidad o el parte de las autoridades aquí en este espacio Noticias Caracol en vivo en Guatemala?
Bueno, justamente a diferencia del año pasado con los sismos que fueron una secuencia sísmica, solamente se reportó uno y pues hay réplicas, recordando que Guatemala es un país altamente sísmico, más de 3.700 sismos se han registrado en todo el año, de los cuales alrededor de 80 han sido sensibles. Entonces es importante que desde Guatemala ya sabemos que esto es algo que puede suceder. Hay más instituciones que tienen sus planes de respuesta. Hasta el momento no tenemos reportes de personas lesionadas y mucho menos fallecidas por los sismos. Entonces creemos que ya se está coordinando todo esto. Es importante mantener la calma, pero sobre todo informar para que las instituciones puedan llegar a tiempo, porque siempre recordamos que la prevención es tarea de todos. Eso me parece importante, Valeria, es decir, en este momento no hay reporte de personas lesionadas, no fallecidas, hay 40 emergencias, hay daños en infraestructuras o estructuras de edificios en Guatemala. Bueno, justamente eso es lo que se está verificando. Al momento tenemos de manera preliminar en alrededor de 10 edificios el reporte de que hubo alguna clase de afectación, también en escuelas alrededor de 7 y en carreteras en donde se han registrado algunos derrumbes. Bien, Valeria, finalmente, ¿cuál es la recomendación para las personas que nos están viendo en este momento? Porque se sabe que puede haber réplicas, pero también hay un barrido constante de las autoridades. ¿Qué le podemos decir a nuestros usuarios? Bueno, definitivamente que debemos estar preparados, debemos estar listos con nuestros insumos, informarnos a través de medios oficiales únicamente, seguir las indicaciones de las autoridades locales y sobre todo a las personas que se encuentran en Guatemala y que también lo conozcan, tenemos un número de teléfono de emergencia nacional que es el 119 para que puedan hacer sus reportes. Una vez ocurren este tipo de sismos, ¿cuál es el protocolo para las autoridades que continúa en este tipo de emergencias? Bueno, en este caso se activan los planes de respuesta. Usualmente se tienen que seguir las indicaciones de las autoridades locales porque puede ser que evacúen, que permanezcan en el punto de reunión y sobre todo que tengan también esa, digamos que sensibilidad de poder apoyar a la gente, porque si mantenemos la calma no generamos pánico. Por último, Valeria, entonces hagamos una recapitulación, un resumen de lo que ha sido esta entrevista. Hablemos entonces del número de emergencias, contemos que no hay lesionados. Cuénteme un poco entonces cuál es el balance hasta el momento. Bueno, se tiene un balance preliminar de alrededor de 40 emergencias, no se tienen registros de personas lesionadas ni fallecidas y se mantiene monitoreo en el área para determinar qué nivel de afectación hay en el país. Muy bien, Valeria, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en este espacio. Aquí en Noticias Caracol en Vivo es Valeria Urizar, vocera de la Secretaría Ejecutiva de Conred, que es, digamos, esta entidad encargada del tipo precisamente preliminar del balance allí en Guatemala. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Muy bien, y en el estado de Chiapas, cerca del origen del terremoto, el Cuerpo de Bomberos tuvo presencia en las calles de San Cristóbal y se desplegaron operativos urgentes para coordinar las evaluaciones y evacuaciones en el centro histórico y revisar las grietas estructurales de los edificios. Por eso saludamos justamente hasta ahora al capitán, estamos hablando de Juan Rico, es el comandante de bomberos de Chiapas, allí en México. Capitán, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buena tarde, muy agradecido con el espacio y Sí. bueno, gracias a todas las personas que están con nosotros. Hablábamos con la vocera de Guatemala, de Conred. Quisiéramos hablar también con usted a propósito de ese barrido que hacen los bomberos en México, a propósito de este sismo de 7.4. Cuéntenos un poco sobre el balance. Bien, el balance que tenemos hasta el momento y según el aviso de nuestra presidenta, la doctora Sheinbaum Pardo, no tenemos un conteo de personas lesionadas, únicamente condiciones menores. Afortunadamente no se contabilizan decesos y solamente daños estructurales en algunas edificaciones que no son significativos. Sin embargo, los 3 órdenes de gobierno en México se encuentran trabajando, realizando un monitoreo para poder detectar cualquier situación. Es importante hacer mención que los protocolos de actuación de nuestras autoridades a nivel nacional, a nivel estatal y sobre todo en las municipalidades donde se ha visto la afectación, aunque sea mínima, se está trabajando constantemente para estar actualizando la información y hacerla saber de inmediato a la ciudadanía.
Correcto. En ese balance usted me decía, no hay personas lesionadas, hay, digamos, lesiones menores para algunas personas, algunos ciudadanos, no hay, por supuesto, personas fallecidas, pero me decía, si algunos daños estructurales, tenemos el conteo de cuántas emergencias se presentaron. Más que emergencias, son daños no significativos en algunas estructuras. No tenemos hasta el momento ningún conteo de edificaciones que hayan sufrido algún derrumbe parcial o total. Sin embargo, le repito, estamos trabajando. La información que tenemos hasta el momento es preliminar. El Sistema Sismológico Nacional nos indica que las condiciones pueden seguirse repitiendo con las réplicas de estos sismos y nuestras autoridades están trabajando en los lugares de posible afectación para responder de inmediato a favor de la ciudadanía. Hay un tema que le quiero preguntar, capitán, si usted de pronto tiene información, teniendo en cuenta que el sismo fue de 7.4, pues uno se preguntaría por qué no fue más grave, digamos, las consecuencias del mismo. ¿Hay alguna explicación, capitán? Afortunadamente, el estado donde tuvimos el epicentro, que es el estado de Chiapas, es un estado con gran extensión territorial, pero la ocupación en cuanto a viviendas y edificaciones es menor. Es decir, que tenemos grandes espacios sin comunidades y esto genera un gran beneficio en cuanto a la afectación a este tipo de eventos sísmicos. Pero además, capitán, tiene también mucho que ver con la forma como están preparados ustedes en México para actuar en este tipo de situaciones de sismos. La forma como se ha dado, por ejemplo, la construcción de los edificios, la forma como reaccionan a este tipo de emergencias. Cuénteme sobre eso. Bueno, la historia que data desde 1985, un sismo de gran magnitud en México, nos generó la conciencia y la obligatoriedad de empezar a trabajar en construcciones antisismo siguiendo ciertos códigos nacionales e internacionales en cuanto al levantamiento de edificaciones, al igual que las instalaciones. Hoy seguimos trabajando, jamás estaremos al 100%, pero trabajamos día con día para poder alcanzar los objetivos y, claro, cumplir con lo esencial de mexicanos hacia mexicanos y hacia el resto de los hermanos latinos y el mundo. El proteger vidas, el proteger el medio ambiente y, claro está, los bienes materiales. Capitán, parte de esa reacción ante un sismo tiene que ver con las evacuaciones y vimos evacuaciones importantes allí en San Cristóbal, en Chiapas. ¿Me puede contar un poco cómo se dio todo este proceso? Claro, a raíz de la situación comentada anteriormente, el Sistema Nacional de Protección Civil trabaja como una meta primordial, que es el sistema de autoprotección en los ciudadanos en nuestro país y todos aquellos que nos visitan, por lo cual los procedimientos y protocolos de actuación para procesos de evacuación o de repliegue, según sea el tipo de fenómeno perturbador que nos afecte, se trabajan día con día y se realizan simulaciones constantemente con la finalidad de disminuir los tiempos y, claro está, generar el beneficio de menores daños y pérdidas humanas. ¿Cuál es la recomendación para las personas que nos están viendo? Porque sabemos, capitán, que ustedes siguen en ese barrido, siguen atendiendo, digamos, las situaciones, hablan con los afectados. ¿Qué le podemos decir en este momento a quienes nos están viendo? Bueno, inicialmente que consultemos fuentes confiables, que no multipliquemos información que se comparte en las redes, ya que lo único que se puede originar es desinformación hacia la ciudadanía. Y en el caso del estado de Chiapas y de Oaxaca, que son los más cercanos al epicentro, el procurar no acercarse a la costa o a las playas para evitar cualquier condición, ya que la Secretaría de Marina en México emitió una alerta de tsunami y mientras esta alerta no sea suspendida o cancelada, debemos de tener las mejores precauciones y mejores prácticas para evitar cualquier situación que salga de control. ¿Esa alerta de tsunami está en este momento activa? Esa alerta de tsunami fue programada el día de hoy. Exactamente fue emitida a las 9 de la mañana aproximadamente. ¿Sí? Y mientras no haya una condición oficial que nos diga lo contrario, seguiremos trabajando en labores de prevención para una posible actuación en caso de que se llegara a presentar este tipo de fenómenos. Sí, capitán, tanto la funcionaria de Guatemala como usted me hablan mucho de no replicar esas noticias falsas. ¿Qué fue lo que les pasó con videos? Me estaba diciendo ella, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que publicaron en las redes sociales que no pertenecían a la emergencia registrada el día de hoy, al sismo del día de hoy. ¿A ustedes qué les pasó con el tema de noticias falsas? Hay una situación que desgraciadamente sale de control.
y es el multiplicar información que se tiene en algunas informaciones de otros países, de otros continentes, e incluso algunas fabricadas con inteligencia artificial, en las cuales tratan de mostrar una situación que es irreal. Desgraciadamente se genera el pánico en la ciudadanía y esto puede generar un descontrol, ya que nosotros estamos trabajando para prevenir cualquier tipo de condición. Pero si hablamos de una situación de desbandadas humanas, de condiciones de compras de pánico o situaciones que pudieran alterar el orden público, la atención se desviaría a este tipo de atenciones y descuidaríamos la situación que realmente nos atañe como autoridades en México. Es por eso la recomendación de no multiplicar información, sino proviene de una fuente confiable. Claro que sí, capitán. Cuénteme en este momento cómo continúa el proceso de ustedes de bomberos allí en México para seguir atendiendo, no digamos emergencias, sino ya las consecuencias que deja este sismo. Bien, existen los protocolos y procedimientos de actuación en los cuales se están realizando revisiones en instalaciones físicas y se están haciendo conteos a través de las unidades municipales de protección civil, a través de las direcciones ejecutivas y el Sistema Nacional de Protección Civil, que es el órgano regulador quien está captando toda esta información y se comparte sobre todo con la línea de autoridades. Esto con la finalidad de que podamos tener información confiable y recordar que es importante hoy en día cualquier tipo de decisión de actuación tiene que estar basada en datos. Eso es sobre lo que estamos trabajando y confiamos en que esta situación no se repita. Hace un rato comentaba las réplicas, hemos tenido réplicas de 6.8 grados, a diferencia del sismo principal que fue de 7.4 aproximadamente. Significa que las réplicas pueden originar diferentes tipos de escenarios y es sobre lo que estamos trabajando. Por último, capitán, quiero preguntarle sobre las zonas que se vieron más afectadas. Volvamos a recordarle a nuestros usuarios que de pronto no conocen México, que no conocen, digamos, la geografía exacta del país, ¿cuáles fueron las zonas más afectadas en medio de este sismo? Las zonas más afectadas son las que colindan precisamente con los hermanos guatemaltecos, el estado de Chiapas en el sureste mexicano y una fracción del estado de Oaxaca, los cuales colindan en frontera con el vecino país de Guatemala. Son las zonas de mayor afectación, pero es importante hacer mención que el sismo se sintió hasta la capital del país, en la Ciudad de México, con diferentes magnitudes, por lo cual la afectación afortunadamente hasta este momento no cuantifica pérdidas humanas ni tampoco situaciones de alto riesgo en condiciones estructurales. Bien, estábamos hablando con el capitán Juan Rico, es el comandante de bomberos de Chiapas, allí en México, la zona más afectada a propósito de este sismo registrado allí en México. Capitán, muchas gracias por estos minutos con Colombia, aquí con Noticias Caracol en Vivo. Gracias por el espacio y quedamos a sus órdenes.